Hoy vamos a hablar sobre el nervio facial, el séptimo par craneal y el sistema neuromuscular. El séptimo par craneal o facial inerva las estructuras que derivan del segundo arco branquial. Este surge de la parte lateral del bulbo o protuberancia o puente en la parte posterior. Acá podemos ver lo que es el puente y que está dando origen al nervio facial o séptimo par craneal. Esta raíz ingresa en el conducto auditivo interno del hueso temporal junto con el octavo par craneal. A continuación, el nervio facial en su trayecto recorre el conducto óseo del facial o acueducto de Falopio en relación con el oído interno. La primera porción del acueducto de Falopio es oblicua hacia adelante, hacia afuera y perpendicular al eje del peñasco, formando una acodadura en donde se sitúa el ganglio geniculado de tipo sensitivo. La acodadura es la rodilla del nervio facial del ganglio geniculado y surge una rama que es la rama del petroso mayor del nervio facial. Acá podemos ver desde otro ángulo lo que es el nervio geniculado del nervio facial. Tenemos acá la rama de la cuerda del tímpano en la segunda acodadura que va a dar inervación al músculo del estribo y a la caja del tímpano. Un dato curioso: cuando no hay buena función del nervio de la caja del tímpano, de la cuerda del tímpano, no va a inervar bien el músculo del estribo y no va a haber un buen reflejo. Entonces esas personas presentan una hiperacusia cuando el músculo no tiene la función adecuada. El nervio se dirige anterolateralmente en la apófisis mastoides y el vientre posterior del músculo digástrico y suministra dos ramas. Por debajo del agujero estilomastoideo y que cruza la cara anterior de la vena yugular interna para terminar anastomosándose con el ganglio del noveno par craneal o asa de Haller. También una rama lingual que se dirige hacia abajo y adelante paralelamente al músculo estilogloso y termina en la base de la lengua, donde se anastomosa con el noveno par craneal. Se trataría de una rama de la que surgen fibras nerviosas para los músculos estilogloso y el músculo palatogloso, que está por acá. El nervio suministra la rama auricular posterior que contornea por delante del músculo digástrico y por delante del músculo esternocleidomastoideo. Discurre hacia arriba sobre la glándula parótida, da ramas para los músculos auriculares y los músculos de la cara, internos del pabellón auditivo, así como también da una rama para el músculo occipital que discurre por la línea nucal superior. La rama temporofacial da lugar a ramas temporales, a ramas cigomáticas y a ramas bucales. También a una rama mandibular, que generalmente es única,
y a una rama cervical. En realidad se trata de 5 ramas terminales. Las ramas temporales cruzan el arco cigomático para inervar los músculos situados cranealmente con respecto al mismo, como el músculo auricular anterior, el músculo auricular superior y también el músculo temporoparietal. Los músculos de la cara externa del pabellón auditivo y los músculos frontal, superciliar, piramidal y orbicular de los ojos. Está inervado por la rama temporal del nervio facial. La bóveda craneana está cubierta por la aponeurosis epicraneana, en cuya parte posterior se continúa con el músculo occipital inervada por la rama temporal, que tira de la aponeurosis hacia atrás, pues se fija en la protuberancia occipital externa, en la parte medial de la línea nucal, y en la parte vecina de la apófisis mastoides. En su parte anterior se prolonga con el músculo frontal, cuyas fibras se insertan en la piel de la región superciliar e interciliar, entrecruzándose al nivel de las cejas. Igualmente, ambos músculos, frontal y occipital, se entremezclan entre sí en la zona más anterior. La aponeurosis epicraneana está unida fuertemente a la piel por una fascia superficial que contiene vasos sanguíneos y nervios. Sin embargo, puede moverse libremente por el periósteo. El músculo occipito frontal con un tendón intermedio, la aponeurosis epicraneana, en la cual también se insertan los músculos auriculares. La contracción del músculo occipital hace que se tense la aponeurosis epicraneana, con lo que se facilita la acción del músculo frontal, que verifica una tracción del cuero cabelludo hacia adelante, situación que se da en momentos de atención o sorpresa. El músculo orbicular de los ojos o de los párpados presenta una porción orbitaria que rodea la órbita y que se inserta en el hueso frontal y en la apófisis frontal del maxilar. Tiene una porción situada en el espesor del párpado que salta desde el ligamento palpebral medial al lateral, y una porción lacrimal relacionada íntimamente con los conductillos lacrimales. La porción orbitaria colabora en el cierre de los párpados, arrugando la piel de la zona del borde lateral de la órbita. Ayudan en abrir y cerrar los párpados y son músculos muy importantes en la expresión facial. El músculo piramidal o prócer toma inserción en la zona superior del cartílago nasal, lateral y en la zona inferior del hueso nasal, y las fibras ascendiendo terminan en la zona profunda de la piel de la región intersuperciliar, entremezclándose con las del músculo frontal. Por su acción tira hacia abajo de la piel de la zona medial de la ceja, produciendo así las arrugas transversales de la nariz, con lo cual da a la cara un aspecto amenazador. Después de haberse contraído mucho durante toda la vida, produce arrugas. El músculo superciliar se extiende desde la zona medial del arco superciliar hasta la piel de la ceja y es cubierto en parte por fibras del músculo orbicular y del músculo frontal. Entremezclándose con sus fibras, tracciona abajo y medialmente de la ceja, colaborando con el anterior músculo al arrugar el entrecejo. Las ramas cigomáticas, también denominadas infraorbitarias, inervan a músculos situados entre la hendidura palpebral y la bucal. Están situadas y destinadas a los músculos cigomáticos. El músculo cigomático mayor
que se sitúa lateralmente al cigomático menor, dirigiéndose desde una zona situada por detrás y por fuera del anterior músculo en el hueso cigomático. Cruza al músculo buccinador y se inserta en la piel en la mucosa de la comisura de los labios. Ambos, cigomático mayor y cigomático menor, son músculos de la risa, contrayéndose simultáneamente con el músculo orbicular en la risa franca. El hueso cigomático menor se inserta en el hueso cigomático y va a la cara profunda de la piel del labio superior. El músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz toma inserciones en la apófisis frontal del maxilar y en la zona medial del reborde infraorbitario y se dirige hacia abajo llegando al ala de la nariz y a la piel correspondiente. Actúa dilatando la ventana nasal, dando a la cara un aspecto agresivo y de suficiencia, de disgusto, menosprecio y llanto. El músculo elevador del labio superior se origina por encima del orificio infraorbitario para llegar a la zona orbicular de la boca. Tracciona el labio superior y lo vierte y lo levanta. El músculo nasal está constituido por dos porciones, una transversal y otra alar. La porción transversal, que también puede denominarse músculo transverso de la nariz, se dirige desde el extremo superior de la eminencia canina hasta el maxilar hacia la aponeurosis de la porción cartilaginosa de la nariz, uniéndose al lado opuesto. En su zona inferior se confunde con fibras del músculo mirtiforme. Actúa como un compresor de la nariz, aunque tirando del ala de la nariz hacia arriba y hacia adelante funciona como un dilatador de las narinas propiamente dicho. Tiene una acción parecida a la porción transversal, dando a la cara un aspecto sensual, pues también tiene la función dilatadora. Se inserta en el maxilar por encima de la zona del incisivo lateral y llega hasta la porción lateral del borde inferior del ala de la nariz. El músculo depresor del tabique nasal se inserta en la zona móvil del tabique y tiene una acción de llevar el tabique nasal hacia abajo, estrechando así la ventana de la nariz. Las ramas bucales del nervio facial se dirigen al ángulo de la boca para inervar al músculo buccinador que se encuentra en el espesor de la mejilla. Es el músculo que interviene para soplar, ya que la contracción de ambos músculos buccinadores hace que salga aire de la boca, y si se contrae al mismo tiempo el orbicular de la boca, nos permite que la salida de los alimentos de la cavidad bucal. Es claro que tiene un papel muy importante en la deglución, por eso el cual en los individuos con parálisis facial se observa el síntoma llamado de fumar de pipa, según el cual por la falta de contracción del músculo buccinador del lado paralizado se escapa el aire por una de las comisuras labiales. También interviene en la risa franca y en los gestos de ironía. El músculo orbicular de la boca o de los labios ocupa el grosor de los labios y formando por fibras musculares dispuestas concéntricamente alrededor de la apertura bucal, recibiendo fascículos de otros músculos. La contracción del músculo orbicular determina que la boca se cierre, impidiendo la entrada de cuerpos extraños, jugando un papel importante en la masticación, ya que impide la salida del alimento. Su contracción potente colabora a la succión. Si se contrae a la porción central del músculo, da a la cara un gesto mordaz y amargo. Si se contrae solamente la porción periférica, se construye una boca en forma de trompetilla. La hipotonía del músculo hace que cuelgue el labio inferior y da a la cara un aspecto atontado. También interviene en la risa el músculo risorio o de Santorini, que es muy delgado y de forma triangular,
que desde la comisura de los labios se dirige hacia la región maseterina, insertándose en la aponeurosis maseterina y en la piel de la mejilla. Actúa tirando hacia afuera y atrás la comisura de los labios. La rama bucal del facial también inerva en sus ramas inferiores al músculo depresor del ángulo de la boca, o triangular, tira de la boca hacia abajo y algo lateralmente, ya que se inserta por su base en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula, bajo la inserción del músculo depresor del labio inferior, al cual cubre parcialmente. El músculo depresor del labio inferior o cuadrado del mentón es un músculo cuadrilátero que se origina entre la sínfisis mentoniana y el orificio mentoniano. Sus fibras se dirigen hacia arriba y medialmente para llegar a la piel del labio inferior, al músculo orbicular de la boca, y entremezclarse con fibras del músculo del lado opuesto. Es un músculo que hace evertir el labio inferior, dando a la cara un gesto de enfado, de modo que las personas se enfadan con frecuencia y llegan a tener un labio inferior grueso. El músculo mentoniano o borla de la barba o mental es un pequeño músculo que toma inserciones en la zona de los relieves alveolares de las raíces de los incisivos y caninos. Caudalmente se inserta en la piel del mentón, estando cubierto en parte por el depresor del labio inferior. Es el único músculo de los labios que no tiene conexión con el orbicular de la boca y que se extiende desde la comisura bucal y la piel de la zona hacia el maxilar, justo inferiormente al agujero infraorbitario. Su contracción eleva la comisura y el labio superior, dejando al descubierto el canino. La rama cervical del nervio facial va a inervar el músculo cutáneo del cuello o platisma. Es un músculo ancho, delgado y de forma triangular, que de desarrollo variable, que se encuentra en la fascia superficial, así como en la región pectoral y deltoidea. Sus fibras anteriores se cruzan con las del labio opuesto, inferiormente al mentón. Sus fibras intermedias se insertan en el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, así como en la parte anterior de la línea oblicua, entrecruzándose con las fibras del músculo depresor del ángulo de la boca, colaborando en la elevación del tórax sobre la mandíbula, acción que sin embargo es débil, deprime el labio inferior y el ángulo de la boca. Su parálisis produce una caída de la piel del cuello de forma flácida. De esta manera hemos podido ver las 5 ramas del nervio facial y la inervación motora, las funciones y las acciones de cada músculo que inerva. Es muy importante para nosotros saber toda la anatomía, la inserción de músculos y la función de los músculos para poder tratar en la motricidad orofacial. Ahora vamos a ver las expresiones emocionales. Las acciones individuales de los músculos descritos se combinan entre sí para dar lugar a una expresión concreta. Por ejemplo, la expresión de la alegría: participan los músculos orbiculares de la boca, dando un brillo a los globos oculares, acompañada también de la dilatación de las narinas. Y el músculo cigomático es el que tira hacia atrás la comisura labial para dar la alegría, ¿no? La risa. Y al mismo tiempo se produce un ascenso del párpado inferior cuando sonreímos, produciendo el plegamento del ángulo lateral de los párpados, como que cerrando los ojos.
y entremezclando con las miras del músculo orbicular de los ojos. También interviene el músculo risorio o de Santorini. Juntamente con el elevador del labio superior interviene igualmente el buccinador. Todos estos músculos conjuntamente hacen la expresión de la alegría. Los músculos depresor del labio inferior, el cuadrado, el mentoniano o borla de la barba, proporcionan una expresión de desdén y disgusto, tirando el labio inferior hacia abajo. Cuando algo, una expresión de desdén, de atención y concentración. Se manifiestan por la acción conjunta de los orbiculares de los ojos, de la boca, así como de los músculos occipito frontal y el superciliar, que arruga transversalmente la piel de la frente y es el que se contrae. Los músculos prócer y superciliar se contraen en los estados de inmediatación intensa y se produce arrugamiento del entrecejo. En las expresiones de sorpresa, el que se contrae más es el músculo occipito frontal aquí, de sorpresa. Elevadores del ángulo de la boca o caninos expresa un estado de agresividad. Acá los elevadores del ángulo de la boca, como que mostrando los dientes. Un estado de agresividad. Bien, la expresión de desesperación puede compararse con la relajación de todos los músculos faciales. De agotamiento físico quedan denominados por la contracción del músculo platisma del cuello, que actúa llevando las comisuras labiales hacia afuera y hacia abajo. Todo este músculo viene hasta esta posición, entonces desciende todo lo que es el músculo orbicular.